Hoy vamos a aprender a realizar un cierre tubular o italiano, que da una terminación en la que parece que los puntos se continuaran hacia atrás. Este tipo de cierre se utiliza para elásticos de 1x1 y es más flexible que un cierre normal. Para realizarlo, lo único que precisamos es una aguja lanera y tener en cuenta que el primer y último punto tienen que ser derechos. En primer lugar, vamos a tomar el hilo con el que veníamos tejiendo y medir 4 veces el ancho del elástico. Ahí lo cortamos y vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Vamos a trabajar con el lado del derecho enfrentándonos. Ahí tenemos el primer punto que es derecho y lo que hacemos es, la aguja lanera va a pasar como si estuviésemos tejiendo ese punto. Pero lo que hacemos es dejarlo caer de la aguja. Ahora, nos salteamos el punto del revés y al siguiente derecho la aguja pasa como si fuese un punto de revés. Ahí pasamos toda la hebra y ya nos quedó el primer punto. Para el siguiente punto, que viene de una columna de puntos de revés, lo que hacemos es pasar la aguja lanera como si fuésemos a tejerlo por el revés y al igual que el anterior, lo deslizamos y lo dejamos caer. Ahora vamos a saltearnos el de derecho y entre medio de ese punto derecho y ese de revés vamos a pasar la aguja lanera. Nos va a quedar ahí. Y lo que hacemos con el siguiente punto del revés es hacer de cuenta que lo vamos a tejer. O sea, la aguja va a pasar ahí como si lo fuésemos a tejer por el derecho y deslizamos y ahí nos quedó el segundo punto. Ahora el próximo es un punto derecho, así que hacemos de cuenta que lo vamos a tejer, pero lo pasamos a la aguja lanera. Salteamos el siguiente y al próximo derecho pasamos como que fuese un punto de revés. Paso el hilo y tenemos otro más. Para este próximo, que es del revés, vamos a pasarlo como si lo fuésemos a tejer, lo dejamos caer y esta es otra manera de hacerlo con un paso más. Vamos a pasar por entre medio de esos dos puntos y traemos la aguja hacia adelante. Y lo que hacemos es el siguiente hacer de cuenta que lo tejemos. Ven que estamos haciendo lo mismo de hoy, pero con un paso más, porque la aguja pasa al frente y después hacemos ese punto derecho. Vamos a repetir los pasos una vez más. Aquí tenemos un punto derecho, así que la aguja pasa como que lo fuéramos a tejer, pero lo deslizo. Me salteo el siguiente que es el revés y al próximo derecho paso la aguja como que fuese a tejerlo por el revés y deslizo el hilo. Ahora, para el siguiente, que es de revés, como vemos ahí, pasamos la aguja como que fuésemos a tejerlo por el revés, pero dejamos caer. Y entre medio de los dos siguientes, podíamos traer la aguja hacia adelante o hacer esto, pasarla y tejer ese punto. Es exactamente lo mismo que traigamos la aguja hacia adelante y luego hagamos este paso de tejerlo o que lo hagamos como vemos acá, todo junto. Ahora voy a continuar con estos mismos pasos hasta que me queden 3 puntos y les muestro cómo se finaliza. Me van a quedar un punto derecho, un punto revés y un punto derecho.
Ahora este de derecho lo voy a trabajar como veníamos haciendo, es decir, lo paso a la aguja, paso la aguja como que lo fuese a tejer por el revés y nos quedó pronto. Entonces ahora tenemos un punto del revés y un punto derecho. Con este punto de revés lo que hacemos es pasar la aguja como que lo fuésemos a tejer por el revés y como hacíamos hoy lo dejamos caer a la aguja lanera. Lo mismo con el siguiente, lo paso como que lo fuese a tejer por el derecho y lo paso a la aguja lanera. Deslizamos el hilo por esos dos puntos y nos quedó pronto. Ahora lo que tenemos que hacer es esconder esa hebra y está completo.